Quiero agradecer en principio la iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Congreso, agradecer muy especialmente a su decano y su coordinador académico, el doctor Roberto Furnari, que además de ser decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, es jefe del Servicio de Clínica del Hospital Italiano Mendoza, al doctor Elcio Turqueto, también que es el coordinador del área académica de la Facultad de Ciencias de la Salud y jefe de terapia intensiva del Hospital Italiano Mendoza. Este tema que es de suma importancia para nosotros y que estamos frente a esta pandemia y que muchos de nosotros tenemos inquietudes y sensación como de que no sabemos cómo actuar frente a la prevención del COVID-19 y qué esperamos cada uno de nosotros con el tema de la vacuna. Es un tema muy sensible y de mucha importancia, y cuando me hizo la propuesta el doctor Furnari, estuvimos charlando y decirle, mirá, mi inquietud fue ante los síntomas, cómo debemos actuar. Y muchas veces uno es reticente a hacer las cosas que se dicen. Así que bueno, este es el objeto de esta conferencia, y mi agradecimiento muy especial al decano y al coordinador de Ciencia de la Salud. Así que, Roberto, te dejo en función de la clase y estaremos escuchando atentamente. Bueno, vamos a iniciar esta charla. Les agradecemos la invitación y la convocatoria que han conseguido. La idea es hacer una evaluación general de los conceptos generales de esta enfermedad, hacer hincapié en la importancia de la vacunación y dejar para el final de la charla el diálogo entre ustedes y nosotros para que evacuemos todas las dudas que tengan al respecto de la enfermedad y su tratamiento, a cómo detectar la gravedad de la enfermedad cuando uno está en casa y cómo proceder ante la presunción de que podemos estar infectados por este virus. Esto podría iniciar la charla. Buenas tardes, me pliego a los agradecimientos de Roberto y, si me permiten, voy a compartir la pantalla para empezar. Vamos a comenzar remarcando algo que nos obliga al momento en que estamos pasando. Hay un elemento que parecía imposible que nuevos elementos se agreguen en esta pandemia, y sin embargo se ha agregado un nuevo elemento. Pasamos un año prácticamente deseando tener una vacuna. Yo creo que con una idea un tanto naif sobre que llegada la vacuna, esto se iba a distribuir en el mismo momento en todo el mundo, al estilo de una película como Pandemia. La realidad nos pegó un cachetazo en la cara, ya que nos ha puesto la llegada de la vacuna en un momento en donde se agrega problemas. La gente cansada, con la vacuna a la vista, y va a tener que demorar, para algunos casos, muchos meses antes que la pueda recibir. Es por eso que los docentes, aquellos que estén frente a cualquier grupo que dependa de ellos, van a tener que lidiar con esa herramienta. Para comenzar, entonces, les quiero hacer una breve introducción con este trabajo que acaba de ser publicado por la Universidad de Oxford acerca de las conductas que la naturaleza tiene para prevenir. Esta es la respuesta de la naturaleza a cualquier agente agresor. Cualquier animal, van a ver ahora cualquier animal, tiene tres niveles de respuesta. Aquel que puede establecer mediante la estructura espacial del medio en donde vive y poblacional, y la conectividad. Los animales se protegen de las enfermedades suprimiendo la conectividad y modificando la estructura espacial en donde la población habita.
Hay un segundo nivel de protección que se genera a partir de lo que se llama conductas de inmunidad. Las conductas de inmunidad que estaban en la naturaleza hasta la aparición del hombre eran el distanciamiento social, en inglés sanitización, que podríamos llamarlo desinfección del ambiente, y la cuarentena. Estos no son herramientas que el hombre creó, el hombre las adaptó, las tomó de la naturaleza y las adaptó a su medio ambiente. Y recién en el tercer lugar aparece la inmunidad adquirida del individuo. La inmunidad innata y la inmunidad adquirida que trabajan en conjunto es la última de las respuestas de todo individuo en el reino animal. Esto es un intento de mostrarle que insectos, peces, anfibios y pájaros tienen conductas aprendidas o genéticamente aprendidas para morigerar el efecto de una infección. No son excepción, por supuesto, los mamíferos, que también tienen sus conductas de distanciamiento social, sanitización o cuarentena. Si la naturaleza tenía estas tres herramientas, ha agregado con la aparición del hombre una cuarta herramienta, que es la vacunación. Esto no es un intento de hacer una revisión meramente académica. Esto es para remarcarles a ustedes que van a tener responsabilidad con un grupo, que las herramientas para contener las infecciones son las cuatro, no es solo la vacunación. Y lo que ahora se aproxima es una etapa en donde vamos a tener que seguir con las conductas aprendidas de la naturaleza hasta que llegue la vacunación. Pero aún cuando estemos vacunados, vamos a convivir con gente que no lo está y vamos a tener que seguir sosteniendo muchas de estas herramientas para evitar su contagio. Entrando de lleno en el tema que nos ocupa hoy, lo voy a dejar a Beto haciéndole una pregunta. Beto, ¿debemos ser optimistas o pesimistas con respecto a la vacuna? Muchas gracias, Silencio. Es mejor decir esperanzado que optimista. La irrupción de la pandemia y su desarrollo durante el año 2020 generó una crisis mundial que atravesó no solo la salud, sino los aspectos sociales, emocionales, económicos y políticos. Sin embargo, la OMS, que tanto ha sido criticada por algunos consejos que inicialmente dio y después tuvo que cambiar, tenía planeado la posibilidad de que en el mundo se desarrollaran pandemias. Y frente a esto, tenía un plan de desarrollo acelerado de vacunas. Si nos ponemos a pensar que esta enfermedad empezó en los últimos meses del 2019, en enero del 2020 ya teníamos descifrada la estructura genética del virus. Y en febrero del 2020 inició el proceso de desarrollo de vacunas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, o recordar, considerando que la audiencia es variada y no es solamente médica, ¿cómo podríamos definir una vacuna? Y una vacuna es una preparación biológica que es capaz de generar inmunidad activa y duradera contra una enfermedad infecciosa. En el fondo, es lo que todos conocemos como generación de defensas frente a una enfermedad. Así que, recordando el esquema de Turqueto, las dos medidas más importantes que desarrolló la salud pública fueron el agua potable y las vacunas. ¿Cómo es el desarrollo normal de una vacuna? Nos gustaría recordarlo, este tema también, porque hemos sido sometidos a información no siempre cierta, teñida de intereses en un sentido y en el otro, que nos han desinformado más que informado.
Cuando uno va a desarrollar una vacuna, el tiempo habitual es de 5 a 10 años. Esa es la forma en la que desarrollamos una vacuna cuando no hay pandemia. Obviamente, considerando la mortalidad y la morbilidad de esta enfermedad, no teníamos este tiempo. Cuando se va a desarrollar una vacuna en circunstancias normales, ustedes han escuchado también en las noticias que hay distintas fases. La primera es la fase que podemos llamar como fase preclínica. Y ahí lo que uno trata de individualizar es cuál debería ser considerado el antígeno, o sea, cuál es la parte del virus a la cual hay que neutralizar para controlar la enfermedad. En el caso del SARS-CoV-2, lo que hay que conseguir es inhibir a la famosa proteína S o proteína Spike. Esa fase se hace simplemente en el laboratorio. Y después aparecen las otras 4 fases, la 1, la 2, la 3 y la 4. La fase 1, en esa, en general, se reclutan entre 20 y 80 pacientes que son sanos, son individuos sanos, a los cuales se intenta descubrir cuáles son los efectos biológicos de la vacuna. Básicamente lo que podemos llamar como la respuesta inmune, o sea, la capacidad de ese producto biológico de fabricar anticuerpos. Y junto con esto, y que es una de las otras cosas que nos preocupa, es el tema de la seguridad. La seguridad está evaluada en el desarrollo de cualquier vacuna en todas las etapas. En la fase 2 se aumenta la cantidad de pacientes, se usa un promedio de 200 a 500, volvemos a evaluar la seguridad. Vemos cómo debería ser la dosis, cómo debería ser la aplicación, y por último, vemos claramente si ese producto biológico, la intensidad en la generación de anticuerpos. La fase 3 es la que a todo el mundo le entusiasma, que es donde se utiliza el método de doble ciego. Esto quiere decir que vamos a tener una población que va a ser vacunada y otra población que no va a ser vacunada, para ver los efectos reales, el desarrollo de anticuerpos y la posibilidad de que un grupo no vacunado desarrolle la enfermedad y el grupo vacunado no desarrolle la enfermedad. En el fondo, lo que estamos viendo ahí es la eficacia de la vacuna. Y como siempre, en cada una de las fases, la seguridad está siempre evaluada. Y la fase 4 es, una vez que la vacuna está aprobada, en general los laboratorios productores generan un control de seguridad en el largo plazo. Ustedes tienen que recordar que de alguna manera vacunar y desarrollar una vacuna exitosa implica prestigio y dinero. Por eso la industria está apoyando tanto el desarrollo de vacunas. Cuando tenemos una pandemia cambia dramáticamente la situación. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. No podemos tomarnos 5 a 10 años. Entonces, el número de pacientes en fase 1 es mucho mayor que en la investigación habitual. Se empiezan a superponer las fases 1 y 2, 2 y 3. Y lo más importante es que mientras se desarrolla esta investigación, se van haciendo análisis intermedios, que son los que ustedes conocen y que se reportan en general en los medios de comunicación. Si pensamos qué nos interesa saber de una vacuna, lo siguiente. Primero, la vacuna evita que el paciente en esta situación se interne en terapia intensiva. Segundo, la vacuna evita las formas graves de la enfermedad. Y por último, que podría ser la situación ideal, la vacuna evita la transmisión del virus. Por eso, lo más importante es tener en cuenta todos estos conceptos porque son los que de alguna manera van a definir si la vacuna es eficaz o no.
El otro problema al cual hemos sido sometidos, y sobre todo con la primera vacuna que se empezó a aplicar, fue el tema de la aprobación y error de la ANMAT. En la Argentina hay varios organismos que controlan no solo la seguridad de las vacunas, su eficiencia, sino la posibilidad de que haya efectos adversos. La primera comisión que tiene la Argentina es una comisión que se llama CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es un organismo independiente, que funciona trabajando por consenso, no por mayoría, y que es capaz de hacer un dictamen no vinculable. La segunda y más importante de todos los organismos que controlan la calidad de las vacunas es el ANMAT. El ANMAT es un organismo independiente que pertenece al Ministerio de Salud y es la que aprueba las vacunas. Y la forma de aprobar las vacunas son dos. Se presenta por parte del laboratorio la información de la vacuna al ANMAT, y el ANMAT genera un dictamen que es casi una sentencia, aprobando o no aprobando la vacuna. La otra forma, que es lo que ocurrió en algún momento en la Argentina, es que el ANMAT da una recomendación técnica al Ministerio de Salud y él mismo la aprueba. Pero hoy por hoy no hay ninguna posibilidad que se aplique una vacuna sin la intervención del ANMAT. Y esto es muy importante para nuestra seguridad. Y por último, hay otra entidad que es la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas, que es lo que ustedes ven ahí como con ACEBA. Este organismo lo que hace es registrar los efectos colaterales de las vacunas, de todas. El promedio de registro en la Argentina es de más o menos 1.500 eventos, de los cuales más del 90% son leves. Pero ahora surge la vacuna COVID. Y la novedad de una vacuna dentro de los organismos que evalúan genera más atención. El sistema de control está más sensibilizado para reportar efectos colaterales. Hasta enero del 2021 se reportaron 5.000 efectos adversos y más del 93% fueron leves. No hubo ningún reporte severo. Y los reportes de los síntomas leves fueron el dolor en lugar de la inyección de la vacuna, fiebre, dolor generalizado, o cefalea o depresión. Todos estos síntomas desaparecen entre las 24 y 48 horas. Si persisten, tenemos que pensar en otro diagnóstico. Y dentro de estas circunstancias está la posibilidad de que el paciente haya estado infectado por COVID. Esto no empeora su evolución. Pero es importante recalcar que, al igual que la vacuna de la gripe, donde frecuentemente se dice que la vacuna me enfermó, la vacuna de COVID, tanto como la de la gripe, como son vacunas inactivadas, no contagian y no generan infección por influenza o gripe ni por COVID. La otra cosa que hemos leído también en las publicaciones, básicamente de los medios de comunicación, son un efecto colateral que ocurrió con una vacuna, que vamos a dar el nombre, que es AstraZeneca, sobre un evento neurológico adverso. En esos momentos, cuando ocurrió, se interrumpió el estudio, y hasta que no se demostró que era un evento coincidente, aleatorio, y que no estaba producido por la vacuna, no continuó el desarrollo de la misma. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de hacer una vacunación segura. ¿Y cómo se hace una vacunación segura? Primero, teniendo una logística adecuada en la distribución de las vacunas, y eso es todo lo que han escuchado ustedes de diferentes vacunas que tienen una temperatura de conservación y una duración, una vez perdido el frío, de determinadas horas o días. O sea, logística adecuada, técnica adecuada, o sea, la inyección de la vacuna en el deltoide por vía intramuscular, una buena intervalo de acuerdo al indicado, digamos, no hay ninguna
no hay ninguna racionalidad en no respetar el tiempo mínimo entre una dosis y la otra. La vacuna, cuando es segura, es eficaz. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que hablamos antes. Hay disminución de la incidencia de las enfermedades en los sujetos vacunados, situación que no ocurriría en los pacientes no vacunados. Y lo más importante es que sea efectiva. Y esto se refiere a la capacidad de que la vacuna proteja contra la enfermedad en condiciones reales. La última pregunta que nos quedaría es, con todo esto, ¿qué vacuna usar? Y la vacuna que debemos usar es la que nos dé el Estado. O sea, usar solamente las vacunas aprobadas por el ANMAT. Si ustedes recuerdan, cuando se han vacunado contra la gripe, ninguno controla el origen de la vacuna. Esta situación también debe cumplirse frente a la vacunación contra el COVID. Mucha gente pregunta si una vacuna es mejor que la otra. Y en el fondo no hay estudios comparativos entre una vacuna y la otra, por lo cual no deberíamos recomendar específicamente una con respecto a otra vacuna. Vos me preguntaste, Ezio, si yo soy optimista o mejor esperanzado con respecto a esta pandemia. Desde que se inició el sistema de desarrollo de vacunas, hay más de 200 vacunas en estos momentos en investigación en el mundo. La OMS pidió, cuando hizo el planteo del manejo de la pandemia, que la vacuna tuviera por lo menos un 50% de efectividad. Todas las vacunas que están en la Argentina tienen una efectividad por lo menos del 80%. Y por último, vacunar es la estrategia de prevención más efectiva para prevenir y erradicar las enfermedades infecciosas. Muchas gracias. Me pongo atrás. Vamos a respetar la distancia. Estamos abiertos a preguntas y esperemos haber sido claros. Augusto, ¿estás ahí? Ahí están levantando la mano. Estela Liota. Augusto, ¿vos podés manejar los micrófonos? Hola, la primera pregunta para romper el hielo es preguntarle a tu objeto si se vacunó. ¿Ustedes dos se vacunaron? Sí, por supuesto. Bueno, espera que el administrador... Lo manejo yo acá. No sé quién está intentando conectarse. Están levantando la mano, pero Augusto Bernasconi es el que tiene que deshabilitar los micrófonos para que pueda hacer la pregunta a la persona que está preguntando. Habla César de soporte, estoy luego conectado ahora. Ahí está César. César, el que no quiera, levanta la... Si me decís el nombre, lo habilito, y si no, ustedes que están como coanfitrión también pueden habilitarle el micrófono. ¿Quién es la persona que quiere hablar? Así lo ubico en la lista y le habilito el micrófono. Yo les hago una pregunta mientras el resto piensa. Les consulto si la vacuna o el efecto de la vacuna o el efecto buscado con la vacuna que tiende a la inmunidad se consigue o debemos conformarnos con tener una enfermedad leve y que no ocasione la muerte. Y si esa es la respuesta, ¿qué grado de en qué porcentaje evita el fallecimiento de las personas, si es que hay alguna estadística? Bien, toda vacuna tiene dos efectos, individual y social. El efecto individual es
prevenir la enfermedad o hacerla leve. Esto implica que los riesgos de muerte sean mínimos. Siempre en biología el cero no existe, por lo tanto no puedo decir que es nula la posibilidad de infección mortal, pero le diría que es casi nula. Pero el otro efecto de la vacuna es el efecto social. Si yo estoy vacunado, dejo de ser un potencial, un nicho potencial para que se reproduzca el virus. Una vez alcanzado 60-70% de la población con esta característica de no ser posible que en mí se reproduzca el virus, la enfermedad por sí sola tiende a desaparecer. Pasa de ser epidémica o pandémica a ser endémica, y es lo que nos vamos a tener que habituar. Va a seguir habiendo coronavirus, pero va a afectar a poca población y va a haber que seguir vacunándose, no sabemos cada cuánto tiempo. Ahí hay otras dos preguntas. Una persona pregunta el otro sobre... concepto es parte del social, y es lo que no está demostrado, es si realmente las vacunas previenen. O sea, lo que sabemos es que gracias a la acción de la vacuna, la enfermedad por lo menos va a ser leve, con lo cual va a haber una disminución de la mortalidad. Si la enfermedad es leve y la carga viral del que está infectado es baja, probablemente la capacidad de transmisión de la enfermedad sea menor. Y lo ideal sería que la vacuna sea capaz de inhibir la transmisión de la enfermedad. Si conseguimos eso, rápidamente la vamos a eliminar. El otro argumento que hay que recordar es que mientras menos tiempo haya circulación viral, menos riesgos de mutación. Y ustedes recuerden que la información de las mutaciones es que algunas de esas mutaciones, como por ejemplo la del Reino Unido, podría ser mucho más transmisible. Eso es por parte de la circulación viral, porque el virus trata de sobrevivir. Y si el virus está mucho tiempo circulando, el riesgo de cambio, sobre todo en esa famosa proteína S, hace que las características de infección, de transmisibilidad y sobre todo de mortalidad puedan cambiar. Y la posibilidad de lo que se denomina en vacunas el escape inmunológico. ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos fabricando una vacuna que no es 100% o 90% u 80% efectiva para la cepa circulante. Yo les digo las preguntas, ustedes anótenlas para no interrumpirlo. Preguntan sobre los efectos colaterales, preguntan una vez vacunado en cuánto tiempo se obtiene la inmunidad, preguntan para si el asintomático no sabe que está cursando una enfermedad y se vacuna, si hay algún problema, y esas tres les dejo y enseguida les paso las otras. Empezamos por el asintomático, que es la más cortita. No hay problema con la vacunación. De hecho, recuerden que hay desarrollo de la enfermedad. O sea, los coincidentes son los pacientes que, dijimos cuando hablábamos de los efectos colaterales, que más del 90% puede tener con la vacuna, la que tenemos mejor analizada. Digo, mejor analizada porque es la que tenemos más experiencia en este país. Hay más de un 93% de efectos colaterales que son leves. Y que si esos efectos persisten, el paciente puede estar desarrollando o cursando COVID adquirido previo a la vacunación. No hay ningún riesgo con eso. Tampoco hay, por eso el único motivo, o extrapolando, recuerden que el planteo actual es vacunar a los pacientes que tuvieron COVID por alguna duda que hay en la cantidad de anticuerpos que tienen generados, si esos son capaces de proteger a los demás. Otras dos preguntas, doctores, les consulto, discúlpenme, pero yo estoy leyéndoles el chat para que ustedes no se estén moviendo. Pregunta, ¿qué tiempo tiene que pasar? ¿Qué tiempo mínimo tiene que pasar? Alguien preguntó de los efectos colaterales. Sí.
Yo creo que lo que hay que recordar, a ver, lo primero que uno tiene que plantearse es cuál es el riesgo de la enfermedad COVID en esta situación y cuál es el riesgo de la vacuna. Sobre eso, uno, como ser individual y libre, puede decidir vacunarse o no. No es lo mismo tener 20 años y plantearse si uno se va a vacunar, o tener 65 años y alguna enfermedad comórbida y decidir si se va a vacunar. Los efectos colaterales están en todos los medicamentos. De hecho, la ANMAT es el que controla y aprueba un medicamento o una vacuna. Creo que dada la circunstancia en la que estamos atravesando en el mundo y en este país, todos los sistemas de alerta están activados para detectar precozmente los efectos colaterales. Les voy a poner un ejemplo con la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe es capaz, o sea, a ver, una enfermedad que muchas veces se vincula con la vacunación es el síndrome de Guillain-Barré, que por ahí es conocido para los médicos, pero que es una enfermedad que afecta al sistema neurológico periférico, o sea, los nervios periféricos. La tasa de ataque de esa enfermedad es más o menos 10 casos por millón. Cuando a la vacuna de la gripe se la ha vinculado con este efecto colateral. Lo que podría estar demostrado que la vacuna de la gripe podría llevar es el número 10 a 11. Lo cual habla que en general las vacunas son seguras. Pero no como todo medicamento, hasta la más simple aspirina o un paracetamol, no están exentos de efectos. Hoy por hoy no están descritos con la vacuna que estamos usando y con las que llegan ningún argumento de efecto colateral grave para suspender su uso. Beto, si podés hablar de frente al micrófono y acercarte un poquito porque piden por el chat para que se te escuche un poquito mejor. Ahí está. La otra pregunta es que, ¿qué tiempo mínimo tiene que pasar entre una dosis y la otra? Y la otra, no sé si la respondiste, es que preguntan las personas que tienen alguna dolencia, perdonen los términos de abogados, si tiene alguna dolencia o alguna enfermedad crónica, si tienen algún impedimento. Y la tercera, ¿qué porcentaje de anticuerpos genera una vacuna o cómo se miden los anticuerpos? Algo así decía el chat. Bien. Con respecto a la formación de anticuerpos, hay bastante confusión al respecto en la gente, porque eso implicaría, esa pregunta implica que alguien quisiera corroborar si fue efectivo o no la vacuna en base a si tiene o no tiene anticuerpos. Las vacunas, les recuerdo, tienen, la Sputnik ahora tiene 93% de capacidad de prevenir la enfermedad. Eso implica que el organismo se ha defendido, eso implica que el organismo ha hecho anticuerpos. No hay que dosar anticuerpos, salvo para alguna situación muy especial que la plantee el médico, porque quiera saber si su paciente en particular ha desarrollado anticuerpos, y estoy pensando en alguna enfermedad inmunológica que obligue a hacer ese control. No es necesario dosar anticuerpos en forma masiva. Las vacunas generan anticuerpos, porque esa es la forma que tienen de proteger contra la enfermedad. De hecho, el dosaje de anticuerpos se está haciendo solamente en los estudios de investigación, que es de donde salen los porcentajes de generación de anticuerpos. Con respecto a si alguien tiene una enfermedad previa y qué hacer con la vacuna, las contraindicaciones para la vacuna son alergia en vacunaciones previas, alergia mayor de algún tipo, que no es contraindicación absoluta, pero obliga a hacer una vacunación en un sector más protegido,
o estar cursando una enfermedad infecciosa en el momento, aún sin tratamiento. Esto es, si yo tengo un resfrío o tengo moco por la nariz o un poco de tos, no es razón para no vacunarse. Ahora, si tengo temperatura de 39 grados, 39 y medio, 38 y medio, 40 grados, debo consultar con mi médico a ver si es el momento para vacunar. La otra pregunta era plazo mínimo La otra entre... cosa que habían preguntado, el promedio es más allá de los 21 días, entre una dosis y la otra. Y la otra pregunta que mucha gente se plantea es, ¿qué pasa si me da COVID entre medio? Debería vacunarme una vez superado el cuadro de COVID. Esto quiere decir una vez desaparecido los síntomas. Beto, la otra pregunta que quedó es, ¿qué plazo tiene que haber mínimo entre primera y segunda dosis? Y el último que pusieron recién, bueno, si las personas que están vacunadas con las 2 dosis tienen que usar barbijo. Con respecto al plazo, es el plazo indicado en el momento que los vacunen. 21 días. Ese es el plazo mínimo. No le van a dar la vacuna de nuevo, la segunda dosis, antes de los 21 días. No queda muy claro cuánto es el tiempo máximo que puede pasar antes de recibir la segunda dosis, que puede llegar a convertirse en un problema si sigue habiendo escasez de vacunas. Pero el plazo mínimo es 21 días. La otra pregunta, Beto, ¿cuál era? El Si la barbijo. persona, el barbijo. Sí, hasta que no se alcance inmunidad de rebaño, esto es, hasta que la enfermedad no desaparezca, porque él está protegido más del 60% de la población, hay que seguir manteniendo las reglas de distanciamiento social y barbijo. Esto es, yo estoy vacunado, yo estoy protegido, pero no podemos asegurar que no puedo contagiar. O sea, estar en contacto con alguien que tiene una carga viral alta, que el virus entre a mi vía aérea superior y yo en una conversación, en un estornudo, no le transmita esos virus a otra persona. Yo estoy protegido, no va a pasar nada, pero debo usar barbijo para proteger al otro que está cerca mío. Pero todos tenemos que recordar que la vacuna puede permitir que la enfermedad se desarrolle leve. Si yo tengo una enfermedad leve, a pesar de estar vacunado, y la vacuna funcionó para protegerme de una enfermedad grave, yo voy a transmitir el virus. Dos preguntas. Para aclarar, habías preguntado a las poblaciones especiales. Con respecto a las poblaciones especiales, que me parece que entendí tu pregunta es, una cosa solo, no está la SADI, o sea, la Sociedad Argentina de Infectología, ha sido muy prudente en las recomendaciones de esta vacuna de los pacientes inmunocomprometidos. O sea, que no es un grupo etario considerado ahora para vacunar. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas, a todas las que ustedes conocen, índice de masa corporal por obesidad incrementada, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, todos esos pacientes que tienen lo que denominamos como asociación de comórbidas deberían ser vacunados y van a formar parte del plan, junto con el tema de los pacientes mayores de 65 años. Bueno, doctor Furnari, primero le quiero aclarar que las preguntas que yo estoy haciendo son las que me mandan o por WhatsApp o por el chat. Pero me pareció interpretar que voy a hacer esa la pregunta. Les cuento por qué. ¿Sabe por qué yo no le pregunto? Porque yo ya le he secado la cabeza a usted y he abusado de la paciencia y generosidad de ustedes dos. Otras preguntas que dicen acá. ¿Qué tipo de barbijo y si tienen algún conocimiento científico respecto a la reinfección de los pacientes que ya han tenido COVID? Con respecto al barbijo, hay ahora de nuevo una serie de recomendaciones sobre los barbijos caseros, especialmente los llamados tapabocas,
erróneamente debe tapar nariz y boca, barbijo. El barbijo debe tener por lo menos 2 capas de tela, si van a hacer un barbijo casero, y si se puede, de algodón, y si se puede, en el medio de las 2 capas, un papel de filtro. Un papel de filtro se consigue comprando los papeles de filtro de las cafeteras. Si tomo un pañuelo de algodón, lo doblo y le pongo en el medio un filtro de cafetera y me lo pongo, eso es de alta efectividad. Tan bueno como un barbijo quirúrgico, que es lo que usan los médicos en las zonas de baja exposición. Y la otra pregunta es la reinfección. El barbijo no reemplaza el distanciamiento. Digo porque somos todos docentes y es barbijo más distanciamiento. No olvidemos el distanciamiento. Y otra cosa, el barbijo protege hacia adelante. Si el barbijo no está adecuadamente adherido a la piel, deja libre la posibilidad de que un estornudo o una tos genere una nube que salga hacia atrás. O sea que el distanciamiento social no debe ser solo frontal, sino frontal y hacia atrás. No debo estar, o nadie debe estar colocado atrás mío, sino a una distancia de 1,5 metros o 2 metros. Con respecto a la reinfección, ¿ha habido casos de reinfección por COVID? Sí. Pero son escasos y de los que se tiene noticias en las revistas científicas de muy baja intensidad. Esto es otra razón para seguir manteniendo, mientras exista la calificación de pandemia por la OMS, esto es, mientras haya circulación viral, las medidas de distanciamiento social y el barbijo. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero yo aprovecharía para pedirles a ustedes dos, dado que están por comenzar, creo que acá Rubén enseguida nos puede explicar un poco mejor cómo está el tema en el gobierno nacional respecto a la presencialidad o a la no presencialidad. Eso Rubén creo que lo puede explicar cómo está en este momento, porque va variando momento a momento, pero para el caso de la presencialidad, ¿qué precauciones, qué temores debemos dejar de lado? ¿Cómo deben sentir, si los alumnos se pueden sentir seguros, si los profes pueden sentirse seguros yendo a nuestra universidad? A ver, los contagios masivos no se han dado en ámbitos en donde se respeten las normas que figuran en el protocolo de la universidad. Si se respetan los protocolos, es muy baja la posibilidad de contagio. Encontrar un alumno contagiado, si se han respetado las medidas de distanciamiento, la presencia de barbijo, muy probablemente no haya sido dentro de la universidad, sino fuera de la universidad. Los alumnos deben saber que si cumplen con las normas que se dicen, los riesgos de infección son muy bajos. En los últimos meses ha bajado mucho el temor al llamado contagio por fomites, que es cuando yo toco una superficie que ha sido previamente contaminada. El protocolo de la universidad tiene incluido la limpieza de las zonas donde los alumnos van a estar una vez que los alumnos salgan. Podría sostenerse una baranda, paso, pongo la mano en la baranda, me contagio. Los riesgos de contagio por comités son mucho menores de lo que se supuso al comienzo. Les queremos poner un ejemplo, perdón. Si uno cumple las normas, no se contagia, por la posibilidad de contagios bajos. Los contagios médicos, y básicamente los que podemos hablar nosotros, que son los médicos que trabajan en este hospital, no fueron originados por atender pacientes COVID, fueron originados por no respetar fuera del hospital las normas que se respetaban en el mismo. O sea, nadie
con el equipo de protección personal en terapia, donde el sector COVID se contagió por eso. Bueno, les leo las últimas dos para que Rubén cierre o hable con ustedes. Dice, ¿cuándo? Me parece que esta no es para ustedes, pero la leo. ¿Cuándo vamos a tener disponible en forma privada la vacuna en Mendoza? Y la otra dice, ¿las vacunas COVID-19 proporcionan protección a largo plazo? Son las dos últimas preguntas y después que las contesten, Rubén, digo, queda en tus manos la conferencia. Con respecto a la primera, es el centro de esta charla. Todos ustedes docentes van a tener que lidiar con esta pregunta y estos comentarios todo el tiempo. La vacuna está en el mundo, pero no va a estar disponible masivamente hasta pasados muchos meses. Por lo tanto, hay que sostener con criterios estrictos todas las medidas de aislamiento como si no tuviéramos la vacuna. En su casa, padres y abuelos vacunados, si forman parte de algún grupo de riesgo. Por lo tanto, en el caso de que alguno de ellos eventualmente se contagiara, no va a tener una enfermedad grave y no va a contagiar a ningún familiar. Pero hay que ser muy estricto en las normas que evitan la infección por contacto, dado que la vacuna no va a estar disponible hasta pasados muchos meses. La otra era... Nos dejan más tranquilos. Y no sabemos cuándo se cura. Porque, a ver, recuerden que esto lleva menos de un año. Lo que sabemos es, en la medida que se han seguido los pacientes, la inmunidad ha permanecido, pero no podemos hablar qué pasa dentro de un año o dos. Son trabajos recientes. La fase 4, que es cuando el laboratorio sigue controlando la seguridad de la vacuna y la duración de la inmunidad, es la que va a definir si la vacunación contra el COVID va a tener que ser anual, va a tener que ser cada 2 años, va a dejar de circular y no va a ser necesario volver a vacunarnos. Van a surgir las cepas nuevas porque no vamos demorados con la vacunación en el mundo y va a haber que hacer alguna modificación sobre la vacuna recibiendo una dosis con alguna particularidad distinta a la que tenían las previas. Eso lo va a definir el tiempo. Lo bueno, que sabemos Beto, es, perdón, que el artículo del mismo, que hubo inmunidad de por lo menos 8 meses después de la infección natural. Así que estimamos que la vacuna por lo menos va a cumplir ese tiempo. Bueno, no hay más preguntas. Yo, por mi parte, por la Fundación Posgrado Congreso, les agradezco y les digo que es un orgullo tenerlos a ustedes dos en nuestras aulas, porque hoy no es fácil encontrarse con médicos que tengan la pasión por la medicina. Y ustedes dos tienen la pasión por la medicina. Son, como se dice, o como decían nuestros padres, los médicos de antes, que dejan de lado la parte comercial y que se preocupan de la parte humanitaria de los pacientes. Lo digo porque los conozco personalmente, más al Beto, pero también a Elcio, si no estoy seguro que no estaría a su lado. Así que, bueno, Rubén, me parece que esto está, no hay más preguntas. Si vos querés cerrar. Sí, si me da, primero agradecer al doctor Furnari, al doctor Elcio Turqueto, por la brillante y clara y simples explicaciones con que nos han nutrido con esta información. Agradecerle a los dos la conferencia que han dicho, que nos han dado, y también agradecerle por haber trabajado y ayudado a conformar el protocolo y haber supervisado cómo nos preparamos para esa presencialidad cuidada y que lo vamos a seguir consultando. Sí quiero transmitirle por lo menos a los que son de la Universidad Congreso, esto va cambiando todos los días.
hay mucha incertidumbre. Hoy hablé con el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas y también con los rectores de acá en Mendoza, y bueno, lo que vamos a seguir teniendo habilitado son las mínimas actividades que nos aseguren dar por sentado que estamos cuidando la salud. La presencialidad en este primer semestre está totalmente a hoy, digamos que vamos a seguir virtualmente y no presencial. ¿Por qué? Porque hay dos razones fundamentales. Creemos que en el segundo semestre vamos a tener disponibilidad o se deben haber ya vacunado, además de todos los agentes sanitaristas, los agentes de educación. Y en segundo término, porque es imposible controlar el distanciamiento social cuando sacamos a los chicos al recreo. Y como experiencia, yo he ido hoy a la mañana a inspeccionar un colegio que abrió las puertas, y no va a ser el caso de la universidad, pero resulta que los maestros y los niños y los alumnos cumplen a rajatabla el protocolo, y los que no cumplen son los padres. Entonces, los grandes son muchas veces los que no cumplen las cosas. Y la universidad tiene mucha gente trabajando, si está completo y a full, hay más de 3.000 personas en Colón 90, y si ponemos al 50% hay 1.500, y si ponemos al 30% hay 1.000 personas, y va a haber mucha circulación de gente. Entonces, esto le pasa a la Congreso, le pasa a todas las universidades, no quita que no nos estemos preparando. Estamos preparando, de hecho mañana ya hicimos una simulación para transmitir con el profesor en el aula y los alumnos en la casa, y mañana vamos a repetir otra simulación, creo que a las 10 de la mañana, porque hemos cambiado algunos elementos. Y le he pedido al doctor Furnari, que le había hecho una pregunta, bajando el blackout, si podía continuar con las ventanas abiertas y cumplir con lo que dice la circulación del aire. Eso lo tenemos que probar, tenemos que ver, porque realmente el blackout nos para los ruidos, pero no sé si no nos corta la circulación. Así que bueno, mi agradecimiento, comprometerlo públicamente a otra conferencia de temas de interés, porque han sido muy claros y muy precisos en las preguntas que le han hecho el público. Así que mi agradecimiento, y muy contento como rector de tenerlo dentro del equipo de la universidad. Así que muchísimas gracias. Y gracias a todos los que han participado, que sé que lo han hecho porque le interesa este tema. Nosotros no somos de obligar a la gente, pero creemos cuando hay un tema de importancia, exponerlo para que todo el mundo tome conocimiento y se nutra del conocimiento de nuestros directivos. Así que muchísimas gracias, Beto Furnari y Beto Resmazú, que fue el que también inspiró esto, y a Elcio por haber colaborado en esta gran, importante conferencia, ¿no? De un tema que hay mucho material, hay mucha confusión, y creo que hoy nos han aclarado un montón de dudas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por escucharnos.